Queridos amigos del movimiento Viva México, auditorio en general, les saludamos con muchísimo gusto. El día de hoy estamos probando el arranque de un proyecto nuevo, que es, además de todo, es poder llevar el podcast de Viva Vinculación con nuestros amigos, con nuestros hermanos de los estados, y el día de hoy lo vamos a hacer primerito con nuestra representación del movimiento en el grandiosísimo estado de Campeche. Quiero presentar primero que nada a Luis Fernando Pereira Torres. Él, además de ser el representante, el responsable de llevar las riendas del proyecto Viva México en el estado de Campeche, él es esposo, es padre de 3 hijas, un hombre de profunda fe católica que cree en los valores de la familia, el trabajo y el servicio a los demás. Es abogado por la Universidad Autónoma de Campeche y pues siempre lo ha hecho con una gran vocación, defendiendo lo que cree. En el 2024 fue candidato a la presidencia municipal de San Francisco Campeche. Es una persona que no solamente habla de los valores de Viva México, sino que él, su trayectoria, quien es, los encarna. Es, la verdad, un rostro que habla muy bien de Viva México. Ahorita les voy a presentar a los demás, pero antes de pasar a presentarlos, pues quisiera mandarte un abrazo, mi queridísimo amigo Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, César, muchas gracias. Primero estamos encantadísimos y sumamente agradecidos pues primero contigo, César, con Eduardo, que ha hecho posible todo esto, desde luego, eh, nuestro presidente José Mireles, Ferdi, a quien les mandamos un fuerte abrazo, sí, que ha estado muy cerca también de nosotros. Y nada, pues es eso, ¿no? Fíjate que pensaba justo hoy en la mañana platicando con mi esposa, y le digo, mira, realmente el movimiento, y lo hemos escuchado en algunos compañeros también de otras partes de la República, Eduardo es nuestro líder, definitivamente, y lo seguimos. Y creo que en esa tesitura estamos también contigo, César. Pero al final de cuentas el movimiento es mucho más grande que solo una persona o un grupo de personas, ¿no? Nos hemos sumado porque realmente creemos en un proyecto, porque realmente estamos viendo una decadencia terrible en nuestra sociedad, específicamente el tema de los valores. Y digo, te agradezco mucho la presentación. Y sí, ciertamente Luis Pereira es eso, ¿no? O sea, a mí lo decía en mi campaña el año pasado, ¿no? Caminamos con una ideología que hoy se consuma al sumarme a este movimiento Viva México, ¿no? Pero es lo que soy, es lo que vivo, es lo que transmito a mi familia, es lo que transmito en mi entorno, a mis amigos, como quienes están aquí hoy compartiendo la mesa conmigo, ¿no? Entonces realmente es eso para nosotros, es algo muchísimo más grande que yo lo decía el año pasado. No importa el mensajero, lo que importa es el mensaje, ¿no? Y el mensaje de Viva México es un mensaje contundente, es un mensaje en el que realmente creemos y estamos seguros que mucha gente se va a sumar. Y con esto que hoy iniciamos, gracias a ustedes, sabemos que va a permear mucho más aquí en nuestro estado. Buenísimo, Luis. Y también quiero presentar a la doctora Isabel del Carmen Ortiz. Ella es abogada, litigante con más de 25 años de trayectoria. Es licenciada, es doctora en ciencias jurídicas, o sea, es una investigadora. Yo creo que en México deberíamos de hacer muchos saltos en el camino y dedicarnos a investigar, investigar, investigar y más investigación. Y pues eso es la doctora Isabel, quien además de su sólida formación académica ha participado en la defensa de derechos humanos y es fundadora de una organización que se llama Renacer Campeche, que renace por lo que nunca muere, los valores, todo lo demás
es perenne, brindando siempre apoyo jurídico y social a personas de escasos recursos. Ella ha tenido una visión crítica y una experiencia práctica, y es parte también de la representación de Viva México allá en Campeche. Y yo, además de presentarte, Isabel, pues bueno, platicarle aquí a nuestro auditorio, digamos, todos los que estamos aquí, Luis, Isabel, Uriel, Jaciel, que está detrás de cámara, el propio Eduardo, Ferdi, etcétera, somos personas que somos ciudadanos, es decir, vivimos nuestro día a día, hacemos nuestro día a día, sacando nuestro sagrado sustento para nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras labores, pero que además pues estamos en esta incursión política porque pues creemos que México tiene una salvación, cuando asumimos cargos, como es el caso de Luis, como es el caso de su servidor dentro de este movimiento, pues hay quien a lo mejor podría pensar que nos pagan y que nos va re bien, y pues no es así, re bien económicamente como a Noroña o como a todos estos personajes, pues nada más alejado a ello, ¿no? Es decir, nosotros aportamos nuestro dinero, aportamos nuestro tiempo, todo de manera pues de convicción y de fe, en que pues podemos hacer algo por este país. Y este es el caso también de Isabel, con quien además yo quisiera saber, Isabel, además de presentarte y que nos des una introducción, si pues, pudieras tú ser un ancla de el movimiento desde la Secretaría de Vinculación, la Secretaría de Vinculación en Campeche, como parte de nuestra representación. Ya lo hemos platicado, pero pues digamos todavía no se hace público, eventualmente lo tendremos que hacer público, pero bueno, que nos encantaría saber si tú pudieras ser nuestra representante de la Secretaría de Vinculación allá en el Estado, junto con todo el trabajo que maravillosamente está encabezando Luis. Gisela, claro que sí. Te agradezco mucho la invitación el día de hoy. Muy contenta, muy honrada de formar parte de este proyecto, muy contenta con el equipo, muy a gusto con y representante Luis Fernando, con quien me dio muchísimo gusto cuando me invitó a ser parte de este proyecto, porque efectivamente somos ciudadanos que no estamos contentos con la forma en que están ocurriendo las cosas y queremos poner toda nuestra parte para poder cambiar la vida de lo que sea posible. Y también muy contenta de esta designación, donde efectivamente me encantaría poder ser el puente, ¿no? Realizar ese papel de vinculación para poder fortalecer este tejido social aquí en nuestro estado de Campeche, ¿no? Entonces, agradezco mucho la invitación y aquí estamos. Muchas gracias, Isabel. Y también tenemos a Uriel. Uriel, perdonen, querido auditorio, que no lo presente como se merece, pero aquí le voy a pedir a nuestro queridísimo Luis si nos puede ayudar a presentar a Uriel como es debido, ¿verdad? Sí, claro. Mira, Uriel además de ser mi compadre, es un gran amigo, abogado. Y él el año pasado caminó con nosotros como candidato a la diputación de un distrito local aquí del municipio de Campeche. Entonces, ahí tuvimos, digamos, la oportunidad de conocernos un poco más porque ya nos conocíamos de un grupo parroquial. De hecho, somos feligreses, estuvimos en la misma parroquia y pues la fe y nuestra ideología nos unió en esto, en este propósito de seguir esta convicción ideológica, ¿sí? Y pues lo invité el día de hoy. De hecho, él ya, estoy seguro que está convencido, te lo dirán en sus propias palabras, de formar parte del movimiento Viva México, de apoyarlo al 100%. Y hoy lo invité además porque es abogado especialista en materia migratoria, que es el tema que vamos a tratar en un momento más.
Entonces, pues básicamente, pues te puedo decir eso, no es un gran ser humano, es padre de familia, tiene 2 hijos, servidor de su comunidad, siempre atento a las necesidades de nuestros grupos, de la feligresía, y siempre colaborando con las obras que desde la sociedad civil hacemos, ¿no? Y como bien dijiste, mucha gente nos puede ver y son políticos, ¿no? Pero pues sí somos políticos, desde luego que sí lo somos, no podemos negarlo, porque estamos involucrados en la política, porque es un deber también de nosotros como cristianos, y eso es lo que nos trajo aquí. Y Uriel pues no es la excepción a ello, ¿no? Así que, pero sí, definitivamente, nosotros incluso ponemos de nuestros recursos pues para poder seguir caminando por esta convicción. Y bueno, pues esto es lo que te puedo decir de Uriel. No me sé todo el peregrín completo, pero es un gran abogado y sobre todo es un gran ser humano. Uriel, un honor. Que pasa mucho gusto, pues así como comentó Luis, abogado, amigo y compadre, servidor de mí, pues sí, creer hoy que es un momento y México necesita ahorita algo nuevo, pero no algo rescatable. Necesita realmente un cambio en las personas que busquen hacer la política, y por eso estoy convencido, pues que el momento de México es parteados y quiero ser parte de esto porque me interesa ser parte de ese cambio social. Tengo hijos y no quiero dejar a mis hijos en México actual, ni antes de estar terminando si continuamos sin hacer nada. Tal cual, tal cual. Oye, y a ver, yo entrando un poquito en materia, yo quisiera que pudiéramos platicar, y si me permite aquí la doctora Isabel, a lo mejor meterle inclusive un poquito de método a la conversación, y primero partir, pues, ¿cuál es el problema, no? O sea, venimos aquí como movimiento a decir que queremos resolver algo. Entonces, ese algo que vamos a resolver, ¿qué es? ¿Cuál es el problema, los problemas centrales a los que pudiéramos enfrentarnos? Pero más que hablar de la generalidad del país, de Viva México, yo quisiera que lo pudiéramos enfocar desde la perspectiva Campeche, qué es el problema que está sucediendo en Campeche, que está afectando a todo el país. ¿Sí? A lo mejor verlo primero de adentro hacia afuera y a lo mejor después de afuera hacia adentro. Yo en su momento conversé con Luis algunas ideas y quisiera ponerlas como de saque para que las pudiéramos reflexionar y pasarles el micrófono. La primera que a mí se me vino a la cabeza es el problema, sin lugar a dudas, de la frontera sur, es decir, por Campeche, por la frontera tan larga del único municipio que toca 2 países, que es Calakmul, ¿no? Que está allá en Campeche, con Belice y con Guatemala, y por una frontera hiperporosa hacia la zona de Escárcega, en la que muchos de los migrantes vienen buscando ya no el sueño americano, es decir, solamente pasar por México de paso, sino que ya vienen buscando el sueño del narco mexicano, que ya vienen buscando inscribirse en las filas del sicariato, de los cárteles, y que todos estos están entrando en gran medida. Por supuesto, la frontera sur es todavía mucho más grande, pero o es más grande, pero digamos una parte hiper esencial es lo que está sucediendo por Campeche, obvio se extiende hacia Chiapas, pero esta problemática de población que viene de Guatemala, de Venezuela, de muchos otros países que vienen con otros propósitos, ¿cómo se está viviendo desde Campeche? ¿Cómo pudiéramos de entrada hacer el abordaje correcto, ahora sí que de Campeche para México, ante este tema, la migración enorme que hay de todo Centro y Sudamérica y que está llegando a México, principalmente incursionarse a las filas del crimen organizado
y del sicariato. Bueno, César, pues mira, platicábamos hace un momento, antes de empezar la sesión, ¿verdad? Del podcast. Y justo en un momento decíamos, ¿cómo estamos viviendo ahorita en Campeche? ¿No? Porque propiamente no somos una entrada natural aunque tenemos fronteras. Decíamos que las fronteras más concurridas son Tenosique y Tapachul, ¿no? Pero son fronteras muy peligrosas. Sin embargo, Campeche es un municipio, bueno, el estado completo es un estado de paso, pero además Campeche tiene una cultura de gente muy tranquila, muy dócil, muy pacífica y siempre con el ánimo de ayuda, ¿no? Y sí, definitivamente, muchos de los migrantes que vienen aquí a estacionarse provisionalmente reciben muy buenas atenciones, buenos tratos. Hay desde la sociedad civil, desde luego el gobierno, ¿no? Desde el DIF tiene albergues para migrantes, pero la sociedad civil también hace mucho. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de Cáritas, que pertenece a Pastoral Social en la diócesis de Campeche, y nosotros desde la sociedad civil a veces hasta sin querer aportamos, ¿no? Aportamos nuestro granito de arena para dar comidas, para dar alojamiento, vestido, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues nos seguimos como quedando cortos, ¿no? Como Estado, porque solo vienen de paso, pero también creemos que las autoridades no están debidamente capacitadas, ¿no? Como no hay unos perfilamientos correctos en los cargos que ocupan los agentes migratorios, que no necesariamente es culpa de quienes ostentan esos cargos, sino desde la administración. Desde luego hace falta perfilar correctamente a las personas que van a atender a los migrantes, ¿no? Tener perfiles tal vez de la parte de perdón, estamos teniendo unos problemitas técnicos. Ahorita. Ok. Entonces decir que el panorama que vemos aquí en Campeche, lamentablemente a últimas fechas, tenemos, por ejemplo, el tema de los colombianos. ¿Sí? Los colombianos que vienen no todos desde luego, pero ya hay unos grupos que se han puesto pues sí, a delinquir, ¿no? Desde el tema de la usura, ¿no? Que nosotros lo veíamos muy lejano, porque lo veíamos en series colombianas, lo veíamos en Netflix, ¿no? Y hoy lo vemos aquí en físico. Tenemos realmente una problemática social que nunca había sucedido antes. Y también, como bien dices, ¿no? La migración que viene buscando ahora el sueño mexicano, ¿no? De formar parte de una mafia, del narco y tal. Sin embargo, hay familias que no necesariamente vienen a eso y lamentablemente son víctimas, pues, de quedar en medio, ¿no? De lo que buscan solo a algunos, ¿no? Y a mí me gustaba y lo recordaba, incluso platicando contigo hace unos días. Te decía, creo que todos deberíamos ver una película, me parece muy bien hecha, que se llama La vida precoz y breve de Serena Rivas. Una película que retrata verdaderamente cómo es la frontera sur, ¿no? Nos damos
y lo voy a decir así, literal, nos damos golpes de pecho con lo que está pasando en la frontera norte a raíz de la llegada de Donald Trump, pero no somos capaces de voltear a ver nuestra propia realidad, de cómo tratamos a los seres humanos que intentan entrar a nuestro país, y nada más para pasar por aquí y llegar al norte, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera logran transitar, ¿no? Porque son familias separadas, niños secuestrados, desapariciones forzadas. Este, Hablábamos aquí con Biel, ¿no? Que decía, estadísticamente no está reflejado, pero los propios funcionarios dicen, 1 de cada 7 migrantes son detectados en nuestro país. Estamos hablando de menos del 15% de los migrantes son detectados. El otro 85% o logra llegar a Estados Unidos o se queda en México y, como bien dijiste, Pues o está en una fosa. Estoy en una o fosa a donde buscar una nadie oportunidad reconoce que su cuerpo. se le da, porque si nosotros los mexicanos tenemos muy pocas oportunidades, imagínate los hermanos migrantes, ¿no? Bueno, sí. Sí, oye, a ver, algo que yo recuerdo cuando llega en el 18, y lo voy a traer a colación en esta ocasión, es que fue precisamente bajo la argumentación de que la Iglesia Católica, si no la Iglesia Católica, el catolicismo personificado en Alejandro Sola Linde, nos hicieron creer en el 2018, Andrés Manuel López Obrador, en esa alianza, que el tema migrante de la frontera sur era precisamente refugios para los migrantes, que hacia donde debería de estar el ánimo era abrirles centros de atención, y Solalinde, desde una plataforma cristiana, era el que estaba dando el rostro por esto. ¿En qué acabó todo eso? No sé si recuerdan, el mismo director del Instituto Nacional de Migración llamó 6 años después, estando en gobierno, a Alejandro Sola Linde, le llamó el pollero de Dios. Aquel que estaba lucrando a través de la atención y el cuidado a los migrantes era en realidad el que estaba orquestando la gran trata de la migración. Y todo con el manto de sacerdote, ¿no? A mí me parece que es un tema hiperturbante y que la forma en la que debemos de estar abordando este tema debe de ser la antítesis de lo que hizo Sola Linde. ¿Por qué? Porque primero que nada nos vio la cara a todos, ¿sí? Segunda, porque agravó el problema, lo agravó, ¿no? Tercera, porque usó a Dios, lo usó en su verbo, y así nos engañó. Entonces, el tema, entiendo esta parte humanitaria. Aquí, además, Isabel, tú que eres doctora en Derechos Humanos, entiendo esta parte humanitaria, pero la realidad de las cosas es que en el fondo hay una gran problemática de trata de personas, que hay procesos de esclavitud enormes y que lo más oscuro está entrando por allí y que lo estamos limpiando con los temas de derechos humanos. Así lo veo yo. ¿Cómo lo ven? O sea, lo saco a colación, porque al menos a mí me pareció que esa forma de atender el problema a la Sola Linde debe de acabarse para siempre. Y tenemos que nosotros, como Viva México, reinventar la forma y el fondo de cómo vamos a atender este problema. Mira, aquí una cifra muy cierta. De enero a septiembre de 2024, se reportaron 3.100 personas migrantes rescatadas. Y de estas 3.100 personas, había 36 personas que están viajando solos, sin acompañamiento de un familiar muy directo.
Y aquí es donde más preocupa es la actuación de las autoridades. Yo lo pongo desde tres aspectos, donde está una evidente violación de sus derechos humanos, de sus derechos fundamentales. Primero, la actuación del Ministerio Público Federal, evidentemente es un delito federal. Cuando entra una puesta a disposición por polleros, como bien dijiste, en lugar de que atiendan a las personas migrantes como víctimas de este delito, no, los tienen como delincuentes. Los dejan a disposición del Ministerio Público, están 48 horas detenidos hasta que ya es claramente de que tiene que hacer este trámite administrativo para ponerlos a disposición administrativa del personal de migración para el trámite correspondiente, ¿no? Para localizar a sus familiares, para la embajada, el consulado y todos los trámites consulares. Entonces, son tratados como delincuentes privados de su libertad durante 48 horas, así de cajón, de cajón. Aquí Campeche así sucede. Segundo, violación de derechos fundamentales. Cuando ya están en migración, cuando por fin están, o sea, estamos hablando, ya pasan 48 horas, ya el trámite ahí ya no tiene un plazo, ya es lo que se lleva el trámite administrativo, que es privado de la libertad también. Pero ahí no solamente están privados de la libertad, sino que también están incomunicados. Si una persona manda a un familiar, se comunica y los va a visitar o intenta hablar con ellos, no puede comunicarse con ellos. Literal, están incomunicados. Y también la ley de amparo dentro de las excepciones pues de la suspensión que procede de plano y de oficio, en su artículo 15 es precisamente una de estas, la deportación y la incomunicación. Si cualquier persona promueve un amparo para que no nos deporten, para que no estén incomunicados, vamos a la tercera cuestión de negligencia y burocracia de las autoridades. En lo que le da de entrada al amparo, en lo que se decreta la suspensión, en lo que va al actuario a notificar, ya pasaron otros 3 días más y cuando van a buscar a esas personas, ya las regresaron. La verdad es que forzosamente ya las deportaron y regresan a su lugar de origen. Y es donde nuevamente van a volver a hacer el intento de hacer el mismo viaje otra vez a la Pollero, ponerse en peligro nuevamente, pues sean nuevas vías, nuevas rutas. Y ese cuento lo acaba de lo que acabo, porque estamos ese sueño americano de lograr llegar a la frontera sur y tener esa vida que no tienen de dónde estar. Ese es el aspecto que nos preocupa, ¿no? Y que realmente la sociedad civil aquí pues no tiene mucho. Por ejemplo, sí está la casa del inmigrante, sí hay apoyo de la sociedad civil, pero cuando están al alcance. Pero ya una vez que están en manos de las autoridades, ya no pueden hacer nada al respecto. Y eso es lo preocupante, ¿no? Una inminente violación de derechos fundamentales donde la sociedad civil no puede ayudar. Igual ibas a comentar. Bueno, Bien. Ahora, Uriel, a ver, ahí les va. La voy a soltar como se me está viniendo a la cabeza. ¿Cómo escucharían ustedes que se promoviera de una forma o de otra, pero que el concepto quedara en... les decía que cómo les suena a ustedes el planteamiento de un muro en la frontera sur de México. si me permites un razón un poquito el primer tema que comentaste, del sueño americano o del sueño mexicano. Si bien es cierto, la mayoría de los migrantes que vienen hacia antes de septiembre del año pasado, la idea era llegar a Estados Unidos. Actualmente, en su mayoría, ya no están establecidos en el territorio mexicano. Como comentabas, ¿no? Ahora todos quieren venir para pasar al sicariato, para trabajar con el narco. Es un problema que yo temo mucho que se va a dar en el futuro, porque la mayoría de los colombianos, salvadoreños y hondureños que están buscando nicaragüenses es porque en esos países en el pasado, en las elecciones pasadas, se generaron demasiados cuerpos militares que llegó cierto tiempo en los cuales los desechan y lo único que saben hacer ellos es el uso táctico, uso militar. Entonces ellos lo que están buscando es efectivamente llegar a México de eso y tenemos que tomar tomar eso en cuenta en México, porque si nos damos cuenta, la Guardia Nacional está creciendo de una manera tremenda y después esa gente, ¿para dónde va a ir? Porque no van a ser eternos. Eso primer punto, lo que comentabas de los migrantes que vienen a buscar o a delinquir.
Y ahorita lo que comentaba respecto al muro, no es la forma, no es la forma. Yo considero que la forma debe ser quiénes van a ser las autoridades que estén realmente en los flujos migratorios para saber cómo manejar el tema de migrantes. Le comentaba a Luis, cerca del 90% de las personas que están como delegados a nivel nacional tienen un perfil castrense, son generales, son tenientes, etcétera. Entonces ellos son los que están a cargo de, desafortunadamente son los que tienen menos conocimiento de cómo tratar humanamente a las personas. Entonces, si yo te considero acá que quienes deberían estar a cargo, las abogados con maestrías en derechos humanos, maestrías en derecho constitucional, que sepan realmente cuáles son sus derechos, que es lo que comentaba acá la licenciada, el hecho de, perdón, doctora, el hecho de conocer cómo llevar a cabo los procesos con algunos procedimientos, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado en ciertos estados en los cuales tienen el mínimo conocimiento de la fuerza que tiene un amparo, de cuál es, de obedecer al juez. A mí me ha tocado, por ejemplo, Veracruz en las agujas, los delegados son así de que se ha tompado bien, le decretaron la salida del cliente, pero a mí no me importa, yo aquí mando. O sea, estamos hablando de que hay una violación rotunda a los derechos y en lo que se continúa el proceso y en lo que se mete una queja y demás, las personas siguen comunicadas allá. Claro, hay sus excepciones, hay quienes sí respetan los derechos, pero es una situación que se debe de retomar desde la base. ¿Cómo tratar a los migrantes? Un muro sería nada, o sea, realmente, digo, somos latinoamericanos, son gente que el muro es lo que menos les preocupa. Si cruzan selvas llenas de animales venenosos, llenas de terroristas y demás, un muro sería nada para ellos, sería hasta algo usual en el traslado. Lo que podría servir en dado caso para poder frenar la migración sería pues que cada país tome cartas en el asunto como tal y buscar una mejora en la vida de ellos, porque ellos realmente no vienen simplemente por querer turistear o por querer cambiar de estilo de vida, vienen porque hay una necesidad terrible. En Cuba, por ejemplo, la gente literalmente se rodea, y me corta platicar con muchos cubanos y pueden tener recursos económicos, pero me dicen, ok, tengo dinero, mi hijo vive estos 13 años, pero no hay que comprar, no hay que comer. El salvadoreño, por ejemplo, el principal problema que tiene es que a raíz de que, ok, ha bajado mucho la delincuencia, pero el problema que ha habido es que las empresas aún no han generado esa prosperidad, los salarios son muy bajos. Los hondureños, por ejemplo, el principal problema que ellos refieren es que el nuevo gobierno que acaba de entrar ha despedido a todas las personas, o sea, hay un desempleo terrible y en guatemalteco ni se diga. Ahora Guatemala es la que se inundó de vagas, ahora Guatemala es la que está dominada por las pandillas. Entonces, cada país tiene varios problemas, los cuales hacen que las personas tengan que buscar la migración. Bueno, es innegable que hay una gran cantidad, ahorita mencionaron las cifras, que hay una gran cantidad de personas que están entrando orquestadamente por vínculos directos, por ejemplo, del Cártel Jalisco Nueva Generación en Ecuador, y ecuatorianos que están siendo expulsados. El Cártel Los Soles de Maduro, liderado por Nicolás Maduro, está enviando gente con motivos perversos, con motivos de crimen, y que están entrando por las fronteras, y que seguimos tolerando que se les quiera dar más protección y garantías por el tema migrante a muchas de estas hordas que vienen con obscuras intenciones, ¿sí?, de compenetrarse como caballos de Troya en la sociedad mexicana, en el sicariato, en el narcotráfico, y que eso está lastimando a los ciudadanos. Estamos más preocupados por los derechos humanos de muchos de estos delincuentes, o de una enorme cantidad de delincuentes, mientras los ciudadanos están siendo objetos de robos, objetos de extorsiones. Les invito, o sea, muchos de estos venezolanos, por ejemplo,
ya tienen atascado la Ciudad de México. El centro de la Ciudad de México es de venezolanos, están a las órdenes de sobre todo chinos y de movimientos, pero ya todo el movimiento, digamos, de la calle, de la vendimia, de todo el comercio informal, ya no es de michoacanos que llegaron a la Ciudad de México, ya no es de poblanos en la Ciudad de México, sino que es de venezolanos que están metidos vendiendo la fayuca, vendiendo lo ilegal, vendiendo el comercio. Es decir, ya inclusive desplazaron del comercio informal a mucho paisano, y a eso súmale toda la violencia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Y hacia eso quisiera ir, o sea, porque creo que es muy potente lo que ustedes tengan que decir desde Campeche al respecto. Por lo que representa el simple hecho de estar pegados a dos países, ¿no? Creo que ningún otro estado en el país lo está, ¿no? Belice, Guatemala y todo lo que ello representa. Entonces, desde Viva México, ¿cuál va a ser el abordaje? Va a seguir siendo recuerdo todavía cuando empezaron, ¿se acuerdan las caravanas que empezaron a cruzar por la frontera, llegaban por Chiapas? López Obrador dijo, no se preocupen, les vamos a dar trabajo en el programa Sembrando Vida y en el Tren Maya. Como diciendo, vénganse para acá. ¿Quién fue el único que los contrató? O que me digan, o el comercio informal, o el crimen, ¿no? Y México está implosionando, no es una explosión, no es como algo que está rompiendo de adentro hacia afuera, sino que está implosionando porque con todo lo que viene de abajo y lo que se está regresando de arriba, ¿no? Es como el Titanic, el submarino este que se hundió, no explotó, implosionó por tanta presión que había, que acabó por compactarse. Eso de alguna manera es lo que veo que está pasando en México, y sí veo urgente que desde Viva México tengamos una propuesta diferenciadora, porque salir a la López Obrador a decir aquí vemos cómo los empleamos, cuando no hay empleado, las gráficas del IMSS, o sea, está haciendo el IMSS tan difícil contratar a alguien, tan difícil, que la gráfica del Reforma de ayer viene a la baja, es impresionante los empleadores que se están dando de baja del IMSS por lo difícil que es contratar gente. Y además de eso, vamos a recibir a cuántos, por muy compatriotas que sean, por mucho que nos una el lenguaje, por mucho que nos une el mismo espíritu, si pensamos como nación, que hoy por hoy es en lo que podemos pensar, es el marco en el que nos podemos contener en estos momentos, y pensamos como patriotas, bueno, ¿cuál va a ser la propuesta de Viva México? ¿Qué vamos a plantear ante este tema? ¿Cuál va a ser la primera iniciativa cuando Luis, cuando Isabel, cuando Uriel sean candidatos? ¿Cuál va a ser la primera iniciativa? ¿Va a ser la misma que la de MC? ¿Va a ser la misma que la del PAN? ¿Va a ser la misma que la de Morena? ¿Por qué? Por querer ser políticamente correctos, por seguir creyendo que la vía garantista de derechos humanos es la única vía. ¿O de verdad tenemos que empezar a plantearnos en los ciudadanos lo que hicieron en El Salvador? Mientras unos no comen en la cárcel, yo liberé las calles, y hay quien come en los comedores y hay quien come en las banquetas, ¿no? Entonces, bueno, lo planteo, Luis, no sé qué opines, pero estamos aquí para poner también los dedos sobre la llaga, ¿no? Claro, pues es que, mira, definitivamente ya hablamos, nos daba la doctora Isabel cifras, ¿no? Ella que es experta en la materia de derechos humanos, y además yo la conozco desde hace muchos años como funcionario, siempre fue el gran dolor, yo lo veía con ellos, el gran dolor que le causaba esa impotencia a veces de no poder hacer lo que se debía por ser políticamente correctos los jefes. Entonces,
de tener que seguir instrucciones no adecuadas, no correctas, al deber ser, simplemente por eso que acabas de decir, políticamente correctos. Hoy por hoy tenemos ciertamente una problemática mundial en el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se han desvirtuado totalmente. Eso yo lo he dicho, lo sigo diciendo y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, porque es una realidad. Hoy los derechos humanos no están ni siquiera defendiendo a los humanos, ¿no? Hoy hablamos de derechos humanos y meten a una persona porque pateó un perro, por ejemplo. Pero nadie se duele. Desde el gobierno, ojo, desde la sociedad civil nos estamos doliendo y por eso estamos levantándonos pacíficamente, ¿sí? Pero nadie se duele de que despenalicen el aborto en cada estado del país una y otra vez. Qué incongruente es hablar de derechos humanos cuando estamos defendiendo más la vida de un animal, porque hay colectivos que dicen que el animal siente, que el animal es como un hijo para ellos, y están despreciando la vida humana, ¿no? Eso por principio de cuentas, hablando de la materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué derechos humanos defiendes? Hoy, lamentablemente, los gobiernos, los partidos, la partidocracia, como bien le llamamos desde Viva México, defiende simplemente lo que el mundo dice que debemos defender. El problema es que el mundo, como lo ha dicho, y decías bien el caso de El Salvador con Nayib Bukele, sí, pero ellos no viven aquí. Y si no viven aquí, ¿por qué nos van a definir las políticas internas si no saben ni siquiera lo que pasa en México? ¿Sí? Nosotros sabemos lo que pasa en México, lo vemos, lo vivimos, lo sufrimos, y nosotros sabemos que lo que se está haciendo está mal. Porque ciertamente, como bien dices, vengan compatriotas, sí, pero vengan a sumar, no a restar. Al ser políticamente correctos, simplemente estamos en el abrazos y no balazos. Lo único que estamos haciendo es, vengan a hacer lo que quieran. Aquí lo platicábamos hace un momento. Sabemos nosotros, los ciudadanos, dónde viven la gente que delinque. Incluso estamos hablando de los que vienen del extranjero, ¿sí? Los vemos, porque además parece que tienen luz fosforescente porque pues, hablan diferente a nosotros, ¿no? ¿Cómo no identificar un acento colombiano, ecuatoriano, venezolano? Sabemos dónde viven, sabemos lo que están haciendo. Las autoridades lo saben, pero no, es que son migrantes, casi que pobrecitos, ¿no? Oye, pobrecitos los ciudadanos que vivimos aquí secuestrados por un terrorismo, porque es terrorismo, ¿no? Vivir sabiendo que estas personas no tienen un escrúpulo para delinquir y no sabes cuándo te va a tocar. Ya no basta con solo decir, no te acerques a ese barrio, no te metas, no agarres dinero de ellos, no les pidas favores, ya no basta con eso. Porque al final de cuentas, ya se han metido en la fibra social, ¿sí? Las autoridades no están haciendo su trabajo. En el afán de defender los derechos humanos, están dejando de defender a la gente buena, a la gente que trabaja, ¿sí? Y como bien decías, en el tema de vamos a darles trabajo, yo como empresario te puedo decir que siempre la empresa es la que ha sostenido, digamos, la parte media del país, ¿sí? Las empresas que pueden ser el abarrote, la papelería, la gasolinera, el taller mecánico, el súper, etcétera, ¿no? Pequeños, medianos y grandes, pero los medianos, los empresarios medianos, vamos a decir así, sostienen la economía nacional. ¿Y qué pasó? Vamos a aumentar el salario mínimo. Bravo, claro que hay que hacerlo. Pero no puedes aumentar el salario mínimo y seguir apretándole el pescuezo al empresario
con impuestos que se tributan doble y hasta triple, ¿no? Definitivamente, lo que estás haciendo es evadiendo tu responsabilidad de gobierno. No estás haciendo las estrategias para que todos juntos como sociedad civil seamos o empujemos el carro, como se dice, sino que simplemente dices, pues que paguen lo que tienen que pagar para que me aplaudan a mí, ¿no? Muchas empresas, yo te hablo desde la nuestra, muchas empresas desde el COVID, hubo gente que salió por miedo, porque se enfermó, X o Y, renunciaron. Y habemos muchas empresas, sé que no somos la única, que ya no recontratamos, sino que simplemente nos reestructuramos para trabajar con menos personas. ¿Por qué? Porque es imposible, porque le subes el salario mínimo en 6 años, lo que no había subido en 20, en 30 años, ¿sí? ¿Quién lo absorbe? El empresario. Les aumentan los días de vacaciones, ¿quién absorbe? El empresario, ¿sí? Pero al empresario no le das ni un solo estímulo, ni un solo estímulo. Y lo sigues golpeando, y lo sigues golpeando, y la culpa es del empresario, somos unos terribles seres humanos, porque... Tienes que pagar piso, tienes que pagar el moche, tienes que pagar al SAT, tienes que pagar al de la basura, tienes que... Y lo más grave, sales y el malo ante la sociedad eres tú porque tienes la osadía de usufructuar, ¿no? De generar utilidad. Oye, yo quisiera, son muchos temas, pero Liz, me siento muy cómodo con ustedes tres conversando, invitarles a que no sea la primera vez, porque además creo que este podcast va a quedar con sabor a que necesitamos uno segundo. Yo creo que parte del tema, primero, conversar y decir que parte del problema que estamos tratando aquí de abordar y las soluciones que estamos buscando de generar a modelo de propuesta para toda la ciudadanía es pilar el trabajo que están haciendo ustedes en Campeche. Yo quiero súper reconocerles. Quizá antes de que cerramos, que nos puedan platicar cómo están visualizando los trabajos del movimiento allá en el estado, en Campeche, algún tipo de llamado. Segundo, que además ahorita me gustó mucho y que a lo mejor ojalá lo podamos abordar a mayor profundidad en el siguiente programa, esta incompatibilidad que está habiendo, ¿no? Ya de derechos entre lo que hoy le llaman el derecho reproductivo, que no el aborto, versus el derecho a la vida, que era el más importante y el único, el central, ¿no? Y que ya ahorita pues lo aniquila uno con el otro. Luis, si además pudieras cerrar, me gustó mucho que salieras con esa playera de Jesús está vivo, alguna reflexión, ¿no? Escuchar, además de a Luis político, escuchar a Luis desde el espacio en donde deposita su fe. Sí, muchas gracias. Pues mira, me gustaría, si me permite, César, para poder que cada uno con la doctora Isabel inicie, para que cierre con la pregunta que hiciste del Movimiento Viva México, hacia dónde vamos. Un minutito igual con Uriel. Y me encanta la pregunta que me hiciste y si me permite cerrar yo con eso. ¿Cómo cierre? Yo qué te puedo decir desde Viva México, Campeche, las redes sociales no solamente es TikTok, no es entretenimiento, no es Instagram, no es mensajería. Para nosotros las redes sociales son lazos de cooperación, son lazos de confianza, de reciprocidad, entre individuos, entre ciudadanos, entre organizaciones locales, sobre todo entre grupos de ciudadanos, ¿no? Entonces, yo que propongo desde esta nuestra trinchera, fortalecer estas redes precisamente para permitir movilizar estos recursos locales, humanos, sociales, culturales, y de esta manera podamos promover nuevos locales de colaboración
civiles, con las autoridades, y sobre todo que esto nos permita actuar con mayor rapidez. Con eso cierro. Genial, Isabel. ¿Qué contestar? Pues bueno, ya para cerrar igual, comentaba acá don Luis como Isabel, pues Viva México tiene Campeche, creo que una gran oportunidad de crecer por la situación que se está dando. Ya nos queda a nosotros pues dar ese movimiento, dar esa vista al partido para que pueda darse más a conocer, y pues estamos en eso, trabajando en lo que más podamos para buscar ese cambio que viene con nosotros. Equipazo, Uriel, gracias. Bueno, César, pues entonces, mira, afortunadamente yo lo platicamos hace una semana, ¿no? Yo recibí este llamado al movimiento, bendito sea Dios, y como decías ahí, te voy a decir por qué tengo esta camisa. No me la puse a propósito, eso sí te lo quiero decir, era la que estaba hasta arriba. Pero la porto con muchísimo orgullo porque muchos me han preguntado, ¿no? Y nos han preguntado, oye, es que Viva México es un movimiento católico. No, no es cierto. Somos un movimiento, y eso creo que es bueno para que la audiencia que nos vea, pocos o muchos, pero que se sepa. No somos un movimiento católico, somos un movimiento humano, un movimiento civil, pero desde luego que los valores cristianos que muchos de los que estamos en Viva México tenemos, son los que nos mueven precisamente a decir, ya basta con deteriorar la vida, con despreciar la humanidad, basta con esta relatividad de que si tú lo crees y si tú lo quieres hacer, pues está bien, y si tú quieres decir que el pasto es rosa, entonces es rosa, ¿no? Y que con la ideología de una minoría nos quieran estar legislando, no solo gobernando, sino legislando a toda una mayoría que pensamos completamente diferente, ¿no? Los buenos somos más, es un gran cliché de hoy día, ¿no? Y lo digo y lo he escuchado de Eduardo, pero yo lo he dicho toda la vida también. No porque estemos repitiendo un discurso, sino porque es lo correcto y es lo verdadero. Los buenos somos más, pero dejamos de ser buenos cuando nos quedamos sentados, cuando nos quedamos inactivos, cuando no hacemos esta defensa frontal de nuestros valores, de nuestros principios, defender la verdad. Eso es lo que dice mi camisa hoy, César. Defender la verdad, pero la verdad verdadera, ¿no? La verdad que vemos, no la verdad relativa que se está creando en el mundo, ¿no? En un mundo que vive en el libertinaje hoy por hoy, y que lamentablemente muchas personas que ni siquiera lo creen, simplemente aprovechan la desgracia de unas minorías para potencializarse, ¿sí? Y seguir mintiendo y seguir mintiendo. Y bueno, como bien dijiste, necesitamos otro podcast o tal vez dos más para poder hablar de la lamentable decadencia en la que vivimos hoy por hoy. Pero la luz de esperanza es que ya nos estamos levantando, como bien dijo Uriel, no los reciclados, sino nos estamos levantando. Hoy estamos recibiendo, cada uno vendrá por un llamado individual. Yo personalmente estoy aquí porque para mí es un llamado de Dios. Y Dios me puso aquí en esto, y tengo dones que Él me ha regalado, y los voy a poner al servicio de mi familia, los voy a poner al servicio de mi comunidad, al servicio de mi estado y al servicio de mi país. Y eso es eso es lo que dice mi camisa hoy, César. Eso es lo que me representa a mí, pero estoy seguro que es lo que nos representa al grupo de campechanos que hoy estamos sumados a Viva México, y hacemos hoy este llamado también para que más se sumen
para que se levanten, para que no tengan miedo de que les digan que les van a quitar su trabajo, porque no es cierto, porque no nos pueden correr a tantos mexicanos, no nos pueden correr a tantos campechanos de nuestro trabajo, ¿sí? Vale más nuestra integridad como seres humanos que un trabajo. De verdad lo digo, yo sé que me van a decir mil cosas por hacer este comentario, pero de verdad, quien haya vivido esta integridad después de quitarse a la gente que la ha presionado, que la ha oprimido, saben que es como quitar, como el pípila, como tirar la piedra, ¿no? O sea, es un descanso de verdad que se siente profundo, sobre todo, como decía Santa Teresa de Calcuta, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y eso es muy cierto, es muy verdadero. O sea, cuando uno sirve, siente una paz, siente una felicidad y una tranquilidad. Y yo personalmente sí lo digo, y lo digo para ti, César, para nuestra audiencia, lo digo para Campeche, lo he dicho y lo voy a repetir siempre. Si he de dar la vida, la voy a dar. La voy a dar porque la voy a dar por la causa correcta, la voy a dar por el Señor en el que yo creo. ¿Sí? Y eso es lo que estoy seguro, porque eso es lo que nos ha transmitido también Eduardo, y eso es lo que vamos a hacer muchos desde Vía México. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Ya ven, les dije que Luis es una voz que en verdad nos representa. Les dije que Luis es una persona con la que muchos podemos resonar, con las que muchos podemos encontrar sintonía. Gracias, Luis, muy bonitas palabras. En verdad, también le agradezco a Dios que me permita hacer camino aquí con ustedes, que estemos nadando contra corrientes de valientes, pero lo vale. No me gusta mucho la figura del salmón, porque el salmón nada contra corriente, siempre está nadando contra corriente, y lo hace porque cuando llega por fin a la parte de arriba, ¿no? Porque nada contra corriente y cuesta arriba. Cuando llega a la parte de arriba es justo para depositar sus huevecillos, para depositar la vida, para que la vida siga, ¿verdad? Entonces, pues creo que estamos en esa. Hacemos un segundo podcast, tenemos mucho trabajo por delante, queridos amigos, hermanos, y pues a todos, esto fue Viva Vinculación desde Campeche, y con mucho entusiasmo les mandamos un abrazo, y que viva México, que viva Campeche.